Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Qué bueno que es seguir compartiendo la Biblia, lo que dice la palabra de Dios para todos nosotros. Recuerden que estábamos viendo en Juan capítulo 5, versículo 1 al 18, estábamos viendo el paralítico de Betesda, una persona que hacía 38 años que estaba lisiada, que no podía mover su cuerpo, que estaba esperando que alguien lo tire al estanque de Betesda, donde el agua se movía y él pensaba que podía recibir sanidad. Sin embargo, no fue así porque Jesús estuvo en ese lugar y Jesús fue quien lo sanó. Y ese pasaje es el que estamos viendo hoy. Habíamos visto tres puntos en los cuales yo quería desarrollar de Juan capítulo 1, Juan capítulo 5, versículo 1 al 18, y lo que quería rescatar era que esta persona lo había escuchado a Jesús, y porque lo había escuchado, él recibe la sanidad. Ahora, una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿cómo yo sé cuando Dios me está hablando? Nunca se hizo esa pregunta. ¿Cómo sé? Yo necesito, a veces oro, me dicen algunas personas, y siento que Dios no responde a mi oración. Siento que Jesús no me escucha, siento que no está el Espíritu Santo. A veces pido cosas y Él no me responde, pero es una de las cosas más importantes. Yo siempre digo esto, una de las cosas más importantes es que la oración es un diálogo. La oración no es un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Una persona que habla, se dirige a personas y solamente habla. Cuando termina de hablar, se va. Esto no es así. Hablar con Dios, orar, es dialogar. Dialogar es cuando usted habla y el otro responde, el otro puede hablar y usted escucha, y cuando habla usted el otro lo escucha, y es así, es un ida y vuelta, un va y viene, ¿sí? Entonces cuando usted ora, cuando usted habla con Dios, usted le habla a Dios y Dios lo escucha. Pero llega un momento en el cual Dios le quiere hablar a usted, y es necesario que usted haga un tiempo de silencio y lo escuche. Dios se manifiesta de un montón de maneras y de formas, pero hay tres puntos principales los cuales yo quiero destacar para que usted se dé cuenta cuando Dios le está hablando, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que Dios me está hablando? Bueno, hay un punto principal, el cual yo sé que Dios me está hablando, y le animo a que pueda buscar en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, ahí en su Biblia puede ir y buscar en Lucas capítulo 6, versículo 46. Es interesante lo que notamos acá. A mí me llama mucho la atención porque yo decía, bueno, ¿cómo cuando recién empecé a ir a la iglesia, no decía, bueno, todos dicen que yo escuche a Dios, que escuche su voz, pero ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo yo sé, cómo compruebo que Él me está hablando? Y en Lucas 6, versículo 46 al 49, Jesús me habla de una parábola que se llama Los dos cimientos y me dice esto: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina para aquella casa, ¿sí? Eh, Acá lo interesante de esto es que Jesús me está hablando con un cierto sarcasmo, por así decirlo, ¿no? En aquel entonces se sabía que por la zona no se podía hacer una casa arriba de la arena. Si hacías una casa sin una base, entonces la hacías en la arena, la casa se podía caer y se iba a romper toda. Entonces lo que se buscaba en esa zona era lugares donde había rocas, entonces ahí podían tener el fundamento, podían hacer el fundamento de las casas. Ahora, eso lo sabían todos en la cultura hebrea. Ellos sabían que tenían que buscar un lugar donde había una base de piedra para poder hacerla, porque en aquel entonces no existían el sistema de construcción que existe hoy con pilotines. Hoy también se busca la tosca, se le dice acá en la Argentina, en la parte dura del terreno donde se hacen las columnas bajo tierra, donde van las bases de las casas. En aquel entonces no era así. Entonces Jesús está hablando de algo que todos sabían. ¿Quién va a hacer una casa sobre la arena? ¿A quién se le ocurre eso? Decían. Pero Jesús nos habla de una forma en la cual dice, yo les dejé algo. En otra parte de la Biblia dice, ¿quién se pone a hacer una casa sin planificar primero cuánto dinero tiene? Dice, ¿no? ¿Quién empieza a hacer una casa y me quedé sin plata? ¿Y ahora cómo hago? No. Primero planificamos cuánto nos va a salir, pedimos un presupuesto. Bueno, acá pasa lo mismo. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, porque lo primero que Dios nos dejó para saber cuando Él nos habla es el sentido común. Dios nos dejó el sentido común.
Usted va a decir, ¿qué está diciendo este? Sí, él plantó algo en nuestra cabeza que se llama sentido común. Entonces nosotros no vamos a hacer algo que nos va a dañar. Y eso es lo que plantea en este versículo. Nos está hablando del sentido común. Por ejemplo, si usted va a cruzar la calle y ve que viene un camión, no va a cruzar. ¿Qué va a hacer? Va a esperar. Va a esperar a que pase el camión. No se va a poner frente al camión para que lo pise. Si usted no sabe nadar, no se va a tirar al río. Usted va a sentir algo en su interior que va a decir, no te metas, no te metas, ¿no? Entonces es como una especie de alarma. Bueno, eso es el sentido común. Y eso muchas veces pensamos que somos nosotros. No, pero ese soy yo en realidad. Y bueno, sí, pero ¿quién puso eso en tu vida? Ni más ni menos que Dios. Fuimos creados de esa forma y con ese propósito para que no nos dañemos a nosotros mismos. Qué interesante que es saber que Dios nos habla a través de nosotros mismos también. Y primeramente, el segundo punto por el cual Dios nos habla es a través de la palabra, a través de la Biblia o de las personas que dan el mensaje. Eso lo vemos en Lucas 2 también. Y es interesante cómo saber que Dios nos habla a través, primeramente, obviamente, a través de su palabra, a través de aquellos que predican, a través de aquellos que nos dicen lo que dice la Biblia, que están predicando y enseñando. Dios nos habla a través de su palabra, de la palabra de Dios. Ahora algunos van a decir, pero ¿por qué no pusiste primero que Dios nos habla de la palabra y después del sentido común? Porque cuando nosotros nacemos, no nacemos con la Biblia en la cabeza. Esa nos la tienen que dar. Nosotros nacemos y somos creados con el sentido común. Por eso esa es la primer forma de la cual Dios nos habla. La segunda forma es la Biblia. ¿De qué forma yo escucho a Dios? A través de la Biblia y a través de los mensajes. Eso me lo dice en Lucas capítulo 2, versículo 46. 2, capítulo 46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este versículo lo ubico rápidamente en el contexto. Es cuando Jesús tenía 12 años. Él tenía 12 años y estaba en la sinagoga. Él estaba enseñando y estaba viendo las escrituras y enseñaba y aprendía, era un ida y vuelta, él debatía y charlaba con los sabios de aquel entonces en la sinagoga. Pero ¿dónde se recibía la palabra? En la sinagoga. ¿Dónde recibimos hoy la palabra de Dios? En la iglesia. ¿Dónde más? En tu devocional todos los días. Cuando vos abrís la Biblia, ahí Dios te está hablando. Así que el segundo punto de cuando vos sabes que Dios te va a hablar, primero el sentido común. Por ejemplo, qué sé yo, vas a comprar un auto y no te alcanza la plata y tu sueldo no te alcanza para financiarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comprarlo igual? No, no lo hagas porque el sentido común ya te está diciendo que no lo hagas. Entonces, por ende, cuando vas a la Biblia, ¿qué te va a decir la Biblia? Va a confirmar y te va a decir la Biblia, ¿no? Va a decir, bueno, ¿cómo vas a comprar algo si no sabes, si no tenés el dinero? Entonces, ahí vamos, se va entendiendo cómo es, porque Dios nos pone el sentido común, después nos pone la palabra y también nos pone a otras personas, personas en las cuales nosotros podemos pedir consejo. Esas personas, aquellos que tengan a sus padres, están primeramente sus padres. Es interesante cómo vamos a recibir consejo, pero no todos reciben consejos. Yo le animo a que pueda ir rápidamente a Proverbios capítulo 4, y ahí nos va a decir algo, ¿sí? Capítulo 4, versículo 1. Vamos rápidamente porque ya me queda, ya estoy sin tiempo. Bueno, le animo a que pueda leer Proverbios capítulo 4. Y va a ver ahí que las personas, cuando nosotros pedimos consejo a personas que no nos van a decir lo que nosotros queremos oír, sino que nos van a decir la posta, ¿no? Esos amigos que nos dicen la posta, que están llenos de la presencia de Dios y de unción, al pastor, anda al pastor y pedirle consejos a él. Bueno, ahí es otra forma de la cual Dios te habla. Tenés 3 puntos y para confirmar cuando Dios te está hablando. Primero, el sentido común te tiene que cerrar por ahí. El segundo punto es a través de la Biblia. ¿Por qué decimos primero el sentido común? ¿Se acuerdan? Y no la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nacemos con el sentido común. Dios nos creó de esa forma y nos pone de esa manera. Eso nos pone en nuestro cuerpo. Después la palabra de Dios, porque es lo que recibimos después. Y tercero, a través del consejo de una persona que esté ungida, como el caso del pastor, de algún líder, de tu célula, de tu grupo, o como trabajan en tu iglesia. Acércate a personas que no te van a decir lo que quieres escuchar, sino que te van a dar un buen consejo. De estas tres formas sabemos que Dios nos está hablando cuando necesitamos escuchar su palabra. Pero esta persona, este paralítico de Bethesda, tenía otra característica. 2 más y lo vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.